¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, yo soy Paulina Resende y soy profesora de lengua española en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, el CELE, de la Universidad Federal de Río Grande, FURG. Estoy grabando este video para que haga parte de una actividad que haré con mis alumnos de lengua española. La actividad ocurrirá de la siguiente manera. Yo voy a enviar este video para un alumno. Este alumno deberá mirar la historia solamente una vez y regrabar la historia contándola con sus propias palabras. Y además de ello, al final del video tendrá una pregunta sobre la historia, sobre el destino de la historia. Y para eso, el alumno tendrá que emplear su propio final para la historia. Bueno, después de esto, este alumno me enviará su video y yo voy a enviar a otro alumno que contará la historia a partir de este alumno. Será cómo funciona el juguete del teléfono sin fío, ¿sí? Uno va contando la historia para el otro y después vamos a mirar todos los videos juntos y vamos a ver lo que fue ocurriendo con la historia. La expectativa es que la historia se quede muy graciosa al final. Muy bien. La historia que será contada acá es una historia ficticia que fue creada por mí y está como si fuera sin un final, ¿sí? La historia no tiene un final definido. Para ello, los alumnos van empleando sus propios finales a la historia. Espero que les guste la actividad y vamos a empezar el video entonces. Hoy les voy a contar la historia de Miranda Lorenzi, una mujer gitana que nació en Costa Rica y que tiene 22 años de edad. Se ha graduado recientemente y fue contratada como profesora de una gran institución de enseñanza. Después de algunos meses trabajando como profesora, se ha encantado por la historia de Malú, una chica huérfana. Se ha encantado por la historia de Malú, una chica huérfana que ha sufrido mucho durante su corta vida. Malú tiene tan solo 13 años de edad y Miranda decide adoptarla. Las dos tienen una requete buena relación, una complicidad envidiable y son perfectas como madre y hija. Aunque pase por algunos problemas, Miranda lleva una vida muy feliz. Su mayor problema está en las relaciones amorosas. Les digo eso porque muchos hombres interesados por ella suelen aparecer, pero ella no consigue llevar a cabo ninguna de sus relaciones. Y por cuenta de ello, se cree que esta es su maldición. Porque aunque sea muy bella y atraiga muchos hombres, no encuentra ninguno que la respete como ella merezca. La historia de Miranda no se acaba aquí. Escenas de los próximos capítulos vendrán. Pero para finalizar entonces, les dejo la pregunta. ¿Lo que les gustaría que ocurriera con Miranda? Muy bien, este fue el video y muchas gracias por la atención. Hoy les voy a contar la historia de Miranda Lorenzi, una mujer gitana que nació en Costa Rica y que tiene 22 años de edad. Se ha graduado recientemente y fue contratada como profesora por una gran institución de enseñanza. Después de algunos meses trabajando, se encantó por la historia de Malú, una chica huérfana que lleva una vida muy sufrida. Malú tiene tan solo 13 años de edad y Miranda decide adoptarla. Las dos tienen una buena relación, una complicidad envidiable y son perfectas como madre e hija. Aunque pase por algunos problemas,
Miranda lleva una vida muy feliz. Su mayor problema está en las relaciones amorosas. Les digo hijo, porque muchos hombres interesados por ella suelen aparecer, pero ella no consigue llevar a cabo sus relaciones y cree que esto es su maldición. Porque aunque sea una chica muy bella y atrae a muchos hombres, no encuentra ninguno de ellos que la tratem como ela mereça. La história de Miranda não se acaba aqui. Escenas de los próximos capítulos vendrán. Miranda passeava com Malu por la calle, quando algo chamou la atenção de la niña. Una gitana sentada frente a um escaparate de roupas femininas la chamou. Oye, chica, ¿qué te parece sacar un objeto del interior de mi maletero? Malu mirou a su mamã, que asintió con la cabeza. La pequeña sacó un espejo y la gitana le dijo, este es un espejo mágico. Piense bien antes de hacer tus pedidos, para que no te arrepiendas do que pedires. Las duas volveram a la casa com Malu abraçada ao espejo e pensando qual será su primeiro pedido, su primeiro desejo. Buenas tardes, hoy voy a contar la historia de Miranda Lorenzi, una gitana de Costa Rica que tiene 22 años. Miranda se ha licenciado recientemente en literatura y está muy contenta que le han contratado a un gran centro de enseñanza. Cuando Miranda llega al centro de enseñanza, conoce a una niña llamada Malu. Y al conocer Malu, descubre que la niña era huérfana y Miranda tiene la gran idea de adoptarla. Las dos tenían una relación requete buena. Y un día de esos resuelven dar un paseo en la ciudad, donde Malu, de medio de lejos, avista a una otra gitana, y la gitana también avista a Malu. Entonces haz un señal para Malu ir a encontro de ella. Malu mira a Miranda y Miranda le hace un señal que sí, se puede. Entonces las dos van hasta a otra gitana que está enfrente a una tienda y la gitana mira a Malu y le hace la propuesta. Tú puedes sacar un objeto de mi malero, pero tienes que pensar bien. Entonces Malu corre a un espejo y la gitana deja una advertencia. Tiene mucho cuidado lo que pide. Entonces Malu y Miranda se van a casa y Malu en todo el camino se queda pensando, ¿qué voy a pedir? ¿Qué voy a pedir? Al llegar a casa, Malu aún no sabía lo que preguntar, pero llegó a una conclusión. Le llamó Miranda y le confesó que tenía la voluntad de conocer sus padres biológicos. Miranda la apoya en esta decisión, pero se queda con poco de miedo. Así que, sin pensarlo mucho, Malu mira al espejo y pide para conocer sus padres biológicos. Y en el espejo aparece la imagen de una mujer y de un hombre, ambos con el pelo muy negro y bien vestidos. Y el espejo también, abajo de las imágenes, deja los nombres de sus padres. Y era Luara Jones y Lohan Jones. Lo que hace que Malu se pregunte, ¿por qué me han dejado? ¿Parece que están bien? Entonces empieza a llorar y Miranda se emociona con la niña y dice,
Mi hija, deben tener sus razones, pero estoy acá y nunca te dejaré. Buenas tardes, hoy voy a contar a ustedes la historia de Miranda Lorenz. Miranda Lorenz recientemente se graduó en literatura y está muy contenta porque le han contratado a un gran centro de enseñanza. Así que llega al centro de enseñanza, Miranda conoce a Malu, una niña que se quedó huérfana. Entonces Miranda decide adoptarla. La relación de los dos crece como algo muy fuerte, muy hermoso, una relación así como de madre y hija mismo. Al pasar de los días, en un bello día, las chicas deciden pasear por el centro de la ciudad. Entonces Malu, medio que de lejos, avista una chica ritana de la Costa Rica. Las tres se acercan, se saludan, comienzan a hablar sobre la vida, hablar sobre las cosas del día, hasta que la ritana hace una propuesta muy intrigante a Malu. La ritana dijo a Malu que ella podría sacar de su maleta cualquier objeto que le gustara, cualquier objeto que quiera. Malu, intrigada, revista la maleta de la ritana y le gusta un espejo muy hermoso, como con los bordes dorados, y saca el espejo de la maleta de la ritana. La ritana acepta que Malu se quede con el espejo, pero la advierte. Dice a ella que hay que tener muy cuidado porque este espejo es un espejo mágico y no un espejo como otro espejo cualquiera. Entonces hay que tener mucho cuidado con que vas a pedir al espejo, hay que tener mucho cuidado con lo que quieras. Malu, intrigada y confundida, va caminando hasta tu casa junto a tu madre Miranda y no sabes lo que pedir. Empieza a pensar lo que voy a pedir. Entonces Malu mira a Miranda y le dijo: tengo ganas de conocer mis padres biológicos. Miranda, con un poco de miedo, un poco confundida, acaba aceptando, decide no interferir en las decisiones de tu hija adoptiva, mesmo que su deseo sea conocer tus padres biológicos. Así que Malu hace lo pedido al espejo en el mismo instante, el espejo muestra a Malu la imagen de una pareja muy hermosa, una pareja que aparenta ser muy bien de vida, muy tranquila. Pero eso hizo con que Malu se preguntara por qué les abandonaron, por qué les dejaron. Los ojos de Miranda en este momento se llenan de lágrimas y Miranda abraza a tu hija, confortando, y le dijo que aconteça lo que for, ella nunca le abandonaría, ella nunca le dejaría. En el día siguiente, Malu, un poco más tranquila, decide caminar hasta la panadería más próxima, y para comprarle los desayunos. Y en este momento una fuerte lluvia se forma encima de la ciudad, que hace con que Malu tuviera que esperar para regresar a tu casa. Y afuera, Malu ha visto una pareja con un paraguas roto, se mojando en la lluvia, y decide ayudarlos. Pero cuando Malu se acerca y los pregunta: ¿puedo ayudarlos? En el mismo instante que la pareja da la vuelta, Malu percibe que es la misma pareja que el espejo le mostró en el día anterior, sus padres biológicos. Malu entonces camina a casa con su madre Miranda, muy intrigada. Empieza a pensar en qué preguntar. Luego mira a Miranda y dice: quiero conocer a mis padres biológicos.
Miranda, un poco asustada, termina aceptando. Decide no interferir en el deseo de su hija adoptiva. Tan pronto como Malú hace el pedido al espejo, en el mismo momento el espejo muestra la imagen de una pareja muy hermosa y rica para Malú. Esto hizo que Malú se preguntara por qué sus padres la habrían abandonado. En ese momento, los ojos de Miranda se llenan de lágrimas que la hacen abrazar a su hija consolándola. Le dije que no importa qué pasara, nunca la dejaría. Al día siguiente, Malú, un poco más relajada, camina hasta la panadería de su vecindario para comprar cosas para el desayuno. Pero justo a tiempo, una fuerte lluvia comienza a caer del cielo y la hace tener que esperar un rato en la panadería antes de regresar a casa. Afuera, Malú ve a una pareja con un paraguas roto que se moja bajo la lluvia. Decide acercarse a ellos y les pregunta: ¿puedo ayudarlos? Pero cuando se vuelven para mirar a Malú, se da cuenta de que la pareja es la misma que le mostró el espejo, sus padres biológicos. Cuando ven a Malú, le preguntan: hija mía, ¿qué haces aquí? ¿Cómo acabaste en este barrio? Malú sospecha y dice: ¿qué quieres decir? Hija, mis padres me abandonaron cuando nací. La pareja se mira con desconfianza. La mujer mira a su novio y le dice: Dios mío, Ricardo, ¿qué le pasa a esta chica? ¿Se golpeó la cabeza? Ricardo a su vez dice: claro que no, Florencia. Malú debe estar bromeando de nosotros porque no quiere decirnos lo que estaba haciendo en este barrio. Ahora más enojada, Florencia dice: no tengo tiempo para tus bromas, María Lucia. Vamos a casa ahora. Malú piensa en contarle sobre el espejo, sobre Miranda y sobre la gitana, pero guarda silencio y sigue a la casa con los padres que acabara de conocer, ya que siente mucha curiosidad por la vida que se le ha negado. Cuando llegan lá, la pareja le dice que luego hablarán sobre lo que estaba haciendo en ese barrio, pero que ahora se iban a ir a trabajar. Malú se encuentra en una casa enorme y llena de empleados. Sube las escaleras, que son dobles, y se cruza con muchas puertas. Sin saber muy bien a dónde ir, camina por el pasillo hasta que encuentra una puerta con un adorno rosa escrito Malú. La habitación no tiene nada que ver con su estilo. Está llena de muñecas y premios por actividades que nunca ha hecho. Premios de ballet, premios de natación e incluso una medalla de tenis. Ella, que a pesar de no haber pisado siquiera una cancha de tenis y nunca le gustó mucho jugar con muñecas, quedó deslumbrada por todo lo que vio. En ese momento, ni siquiera pensaba en Miranda o en la gitana, solo pensaba en todas las cosas que ahora poseía. Hoy yo voy a empezar a contar una historia de una mujer que se llamaba Miranda Laurencio, que era una mujer muy estudiosa y que estudiaba en el campo de la literatura y que después de concluir su formación, fue invitada a trabajar en un centro de educación de niños y niñas, y cuando se encuentra en este centro tiene un otro encuentro con una chica, una niña que se llamaba Malú. Y Malú era una niña que había sido abandonada por su madre, su padre. Entonces Miranda se afeiçoa de la niña, le adopta y tiene entonces una hija adoptiva. Tiene una relación muy hermosa, una relación muy fuerte, de mucho afecto, mucho cariño. Entonces, en un día, cuando se quedan a pasear por la ciudad, encuentran una gitana. Y la gitana le abre una mala que tiene muchas cosas y les ofrece a Malú. Y Malú, cuando mira las cosas que habían en la mala, en el baúl, Malú se encanta por un espejo viejo, dorado. Malú entonces piensa en sacar el espejo y la cigana le regala con el espejo, pero la cigana la advierte que es un espejo mágico y que las cosas que se desean acontecen cuando se pierde al espejo. Entonces Malú sigue con su madre Miranda y al caminar se queda con muchas dudas, muy intrigada porque no sabe lo que había a pedir.
pero había en su corazón, en su pensamiento, un deseo. Entonces, cuando se quedan en casa, Malu conta a su madre de corazón, su madre Miranda, que lo deseo que tenía y quería hablar con el espejo sería el deseo de conocer su madre y su padre biológico. Entonces, cuando Malu se va a conversar con el espejo, el espejo le muestra quién son sus padres y para sorpresa de Malu, que siempre acreditara que sus padres biológicos no a tenían criado por una condición económica muy difícil y porque no podía tenerla consigo, se espanta cuando mira al espejo y ve que su madre y su padre eran un casal, una pareja que tenía mucha plata, muy bien vestidos, muy hermosos. Y se queda muy triste y su madre Miranda, su madre de corazón, se conmueve con la situación que Malu había conocido en el espejo. Le abraza con mucho afecto y muy emocionada y le dice que jamás le dejaría, jamás iría le dejar. Entonces que Malu siempre podría ter su madre Miranda por perto. Malu se consola y se conforta con el abrazo recibido por Miranda y con las palabras que escuchara y así se acuesta para dormir. En otro día, Malu sai para comprar cosas para el desayuno en una panadería y cuando se está en la tienda, la panadería, cae una lluvia muy fuerte, entonces Malu tiene que se quedar un tiempo ali. E quando se queda esse tempo na panaderia, le mira pela ventana e Malu mira então uma mulher que está passeando com seu paraguas e o paraguas se rompe e então Malu, porque era uma menina, uma niña, uma chica muito gentil, então se queda a ajudar a mulher. Y entonces cuando se aproxima de la mujer, Malu dice, ¿puedo ayudarte? Y cuando Malu entonces mira su cabeza y mira a la mujer, tiene un susto porque la mujer que miró en la lluvia debajo del paraguas rompido es a madre biológica que habían conocido por medio del espejo de la gitana. Entonces, aquella pareja le dice, ¿qué haces acá, mi hija Malu? Y Malu no comprende nada que pasa. Entonces, Malu conta, no, yo no soy tu hija, yo soy hija que vos abandonaste, yo soy... yo estoy acá porque vim comprar cosas para el desayuno, tenta explicar qué se pasa, pero la mujer que se llamaba Florencia dice a Ricardo, su compañero, ¿qué aconteció con esta chica? Se rompió la cabeza porque no quieren nos contar qué está pasando, cómo se ve a quedar este vecindario. Entonces, Ricardo, su padre biológico, que el espejo había le mostrado, responde a Florencia, su compañera, que debería ser una broma de Malu, porque no quería les contar qué se pasaba, cómo había llegado en aquel barrio, aquel vecindario. Entonces, Florencia, su madre biológica, de acuerdo con el espejo, se queda un poco sin paciencia y le responde, no tengo tiempo para tus bromas, Malu, vamos a casa. Y Malu, sin saber qué hacer, acompaña al casal y se va a casa. Y por veces en el camino Malu pensó en contar la verdad, en contar sobre la gitana, sobre el espejo, sobre Miranda, pero estaba tan impresionada com o que estava se passando que não conseguiu contar lo que sabia.
E também havia muita curiosidade em seu coração, que casa seria, como assim havia vivido algo com este casal, tinha uma casa, como se conheceram. Então se quedou em la casa e subiu as escaleras e havia uma porta com um adorno rosa com seu nome e quando abriu a porta de seu dormitório encontrou ali muitas muñecas e muitas premiações que havia recebido em sua vida, como premiações de esportes, de tênis, e mesmo que nunca hubiera pisado em uma quadra de tênis, se quedó a observar las cosas con mucha admiración. Y Malú se quedó en silencio por un tiempo y miraba las cosas, los objetos que había en aquel dormitorio y cosas que tenían su nombre y que tenían una historia, que contaba una historia que no era a historia que ella había vivido. Então, Malú se aproxima de um armário, abre as gavetas para ver que tinha coisas, porque queria saber mais de sua vida ou da vida de uma Malú que habitara aquela casa, que habitara aquele dormitório. Então, encontra um álbum de fotografias e começa a mirar muitas memórias de festas, memórias de passagens escolares, memórias de sua bicicleta que havia ganhado quando tinha 5 anos, memórias de seus abuelos paternos, abuelos maternos, seus tios, suas tias, memórias muito hermosas, pero Malú, al mirar as imagens, se quedava emocionada por haver uma vida em uma família que sempre tive muita curiosidade por conhecer. Por ao mesmo tempo que se encontrava emocionada, Malú também se encontrava em um vazio muito profundo, porque Malú se quedava a pensar como tenho estas memórias contadas por esta fotografia e memórias que eu nunca vivi. Então, a porta se abriu y entró por aquella puerta un niño que le dice: hermana, ¿qué haces ahí?